Bienvenidos al quinto programa de Mendoza Oculta. En esta ocasión nos encontramos frente al lago del Parque, el Parque General San Martín. Este lugar es visitado por cientos y miles de turistas durante todo el año. Es quizás uno de los lugares más reconocidos de nuestra bella provincia. Pero en nuestro programa vamos a explicar qué significa, por qué los padres masones construyeron este gran oasis justo a minutos de la ciudad de Mendoza. No se muevan de ahí, sigan el canal, suscríbanse, que vamos a dilucidar y develar todos los misterios que esconde este maravilloso lugar. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo de Mendoza Oculta. En nuestro quinto programa nos sumergimos en el corazón de uno de los oasis artificiales más imponentes de Sudamérica, el lago del Parque General San Martín en Mendoza. Pero no lo haremos desde la mirada del turista o del paseante casual. Hoy romperemos el velo profano para descifrar la obra oculta de los hombres que moldearon esta provincia a principios del siglo XX. Para la generación del 80 y los círculos intelectuales de la época, la naturaleza no era un simple decorado. El desierto mendocino fue vencido no solo con palas y trenes, sino con una rigurosa planificación geométrica, donde el compás y la escuadra trazaron cada línea. En este programa especial analizaremos el agua de este espejo no solo como un logro de la ingeniería hidrológica, sino a través de su significado esotérico y alquímico, el elemento de transmutación, purificación y orden místico por excelencia. También nos adentraremos en la matemática sagrada oculta, de sus dimensiones, de sus metros cúbicos, de su capacidad y proporciones equilibradas, concebidas todas bajo la influencia de las logias masónicas que proyectaron la ciudad. Además, realizaremos un viaje arquitectónico para entender los hitos que custodian sus márgenes. Descubriremos por qué se edificó el emblemático Club Mendoza de Regatas y cómo el actual Museo Juan Cornelius Moyano responde a un simbolismo que une la náutica, el progreso social y las enseñanzas de los antiguos constructores. Amigos míos, preparen sus sentidos. Los invito a mirar fijamente las aguas del parque y a descubrir el gran diseño oculto que yace a plena vista. Comenzamos. Esto es Mendoza Oculta. El Club Regatas de la ciudad de Mendoza, uno de los clubes más reconocidos de todo el país, hoy luce de la manera que lo vemos, pero antiguamente era muy diferente. Tenía escalinatas que llegaban hasta el lago mismo. La gente podía meterse y nadar libremente en las aguas de este lago. Para eso fue construido, con esa finalidad, de que las personas pudieran venir a este pulmón verde, a este espacio y bañarse. El Club Regatas también fue construido por los arquitectos de la familia Civit. Es decir, siempre los masones estuvieron involucrados en todas las obras arquitectónicas que rodean a este maravilloso lugar. En este programa vamos a ver los significados y todo el pasado y todas las cosas que rodean a la fundación de este maravilloso lugar y tanto las edificaciones que hay alrededor. No se lo vayan a perder. El Club Mendoza de Regatas nació oficialmente el 17 de noviembre de 1909 por decreto del gobernador Emilio Civit, cuando el lago del entonces Parque del Oeste estaba próximo a concluirse. El propio decreto expresaba
que el lago no solo embellecería el paseo público, sino que permitiría la práctica de ejercicios higiénicos y necesarios al desarrollo físico, destacando al remo como uno de los deportes que mejor contribuía a vigorizar el organismo. Así, el club fue concebido desde su origen como un espacio destinado a la formación física, moral y social de los mendocinos, integrando al deporte con la naturaleza y la vida comunitaria. Para quienes estudian el simbolismo del Parque General San Martín, las obras de Manuel y Arturo Civit pueden interpretarse como la continuidad del legado iniciado por Emilio Civit, uno de los padres fundadores de Mendoza. Si bien el parque fue concebido como un gran templo a cielo abierto, donde la naturaleza, las esculturas y la arquitectura transmiten ideales de perfeccionamiento, armonía y fraternidad, es de esta manera que los edificios como el Club Mendoza de Regatas y posteriormente Playas Serranas parecen prolongar esta misma visión. Desde una lectura simbólica, el deporte deja de ser una simple actividad física para convertirse en un camino de elevación del espíritu. El lago, la arquitectura y el paisaje invitan al ser humano a superarse, a vivir en equilibrio con la naturaleza y a construir una sociedad más libre y fraterna. De esta manera, consideramos que los hermanos Civit continuaron con el legado de Emilio, expresando mediante la arquitectura valores que muchos identifican con la tradición masónica. La escuadra y el compás como símbolos del orden, la razón, el conocimiento y la búsqueda permanente del perfeccionamiento humano. Me encuentro en el lago del Parque General San Martín, más precisamente en el borde de la isla del lago del parque. Detrás mío se encuentra la estructura de lo que hoy alberga el Museo de Ciencias Naturales Juan Cornelio Moyano. Antiguamente, este edificio supo tener una historia muy diferente y específica. Comenzó su construcción allá por el 1935 y este maravilloso lugar se llamaba Playas Serranas. ¿Por qué este nombre? Porque en aquel entonces, amigos míos, todo este lugar estaba cubierto por arena y era un balneario con una entrada muy económica para el público en general y todas las personas podían bañarse en las aguas del lago. No tenía esto una razón solamente deportiva, sino que obedecía a un objetivo particular de nuestros padres masones, el significado que tenía el agua para ellos. Vamos a hablar de todo esto en nuestro programa y vamos a explicar por qué este lugar fue pasando por diferentes etapas hasta llegar a ser lo que hoy en día se conoce como el Museo de Ciencias Naturales Juan Cornelio Moyano. El por qué se hizo de esta manera su arquitectura, por qué asemeja un barco, un gran transatlántico, por qué tiene ventanas como escotillas, escaleras, barandas y mástiles. Todo esto lo vamos a ver en este programa. Una de las estructuras más conocidas del Parque General San Martín y que están en la periferia del lago es el Museo de Ciencias Naturales Juan Cornelio Moyano. Pero antiguamente este lugar era conocido como el balneario Playas Serranas. Comenzó este edificio a construirse en 1935 y se inauguró en 1937. Está ubicado en el extremo sureste del lago del Parque General San Martín y se encuadró en la arquitectura del tipo náutica. Es por eso que se asemeja a una embarcación. Tiene ventanas continuas, ojos de buey, voladizos, mástiles, pilotes, barandas metálicas, todo lo que hace pensar a que es y se trata de un barco. El edificio claramente fue proyectado a partir de un lenguaje racionalista de reminiscencias con formas puras y volúmenes
suspendidos en los extremos. Playas Serranas fue para la juventud del siglo XIX y principios del XX un gran centro de reunión. Se le llamó de esta manera porque se transformó literalmente en un balneario. Fue pensado como un elemento para la higiene de la población y de los turistas, y que aportaría además la práctica de la natación, de reuniones sociales y del acceso al agua y a la arena. Se convirtió de esta manera en una verdadera playa para los mendocinos. Los padres masones y arquitectos de aquel monumental lago comprendieron que facilitar el acceso a las aguas y a la radiación solar era indispensable para que la población estuviera sana y practicara deportes. Las instalaciones del complejo de Playas Serranas de aquel monumental edificio incluían vestuarios, salas de reuniones, salas de baile, 2 terrazas altas, restaurante, instalaciones para radio y además de la playa, un trampolín que daba hacia el lago. Las revisaciones médicas eran periódicas y la entrada siempre estuvo a un precio muy popular y accesible, pero luego, por motivos de seguridad, se prohibió la natación en el lago. Esto hizo que el edificio se viera directamente perjudicado, pero pese a ello, siguió funcionando como confitería y salón de baile para los fines de semana. En la década del 60 y el 70 se fueron instalando sucesivamente la Escuela de Cadetes de la Policía y luego la Escuela Fray Luis Beltrán, hasta que en 1989 se convirtió en la actual sede del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano. En el año 1991, este edificio fue declarado Bien Patrimonial de la ciudad de Mendoza y en agosto del año 2017 fue declarado Monumento Histórico Nacional. En 1861, Mendoza sufrió una de sus más grandes catástrofes. El terremoto que asoló la ciudad derribó miles y miles de casas y afectó a millones de mendocinos. No solamente eso, sino que luego del terremoto vino grandes enfermedades. Para combatir esto, en aquel entonces, el ministro Emilio Civit, un reconocido masón, junto a uno de sus contemporáneos, el doctor Emilio Coni, decidieron hacer algo innovador para aquella época. Llamaron al famoso arquitecto francés Carlos Thys para ayudar a darle forma a este sueño, la concreción del maravilloso Parque General San Martín. ¿Por dónde comenzaron? No podían comenzar por otro lugar que por construir el lago, este maravilloso lago. Lo hicieron con el objetivo de que purificara el aire, purificara el ambiente y permitiera a los mendocinos venir a bañarse a este lugar. Este lago tiene un total de 1 kilómetro de largo, 1000 metros de largo por 100 metros de ancho. En su profundidad mayor alcanza los 2,5 metros y alberga un total de 340.000 metros cúbicos de agua. Estos números vamos a hablarlo y vamos a interpretarlos aquí en nuestro programa. No se lo pierdan. Fue recién en el año 1906 cuando se iniciaron formalmente las obras de excavación para dar vida al espejo de agua. Para la época, la remoción de tierra fue tan gigantesca que se utilizó un pequeño tren de carga, especialmente destinado a remover los enormes volúmenes de tierra y piedras que generaba la excavación de aquel suelo tan hostil. El lago no nació solo como un ornamento estético, se diseñó con un fin puramente práctico: servir
como reservorio de agua para el sistema de riego de los cientos y cientos de hectáreas de arboleda que se estaban plantando, y al mismo tiempo funcionar como un espacio recreativo tanto como deportivo. Las proporciones y medidas del lago del parque también encierran un secreto y una gran enseñanza dejada por los padres masones que así lo establecieron. Vamos a realizar no solo un análisis numerológico, sino también una interpretación de la geometría sagrada perfectamente calculada para diseñarlo de esta manera. Las dimensiones del lago del parque reflejan la arquitectura masónica diseñada para la elevación espiritual. Por si no lo sabían, el lago tiene 1000 metros de largo por exactamente 100 metros de ancho. El 100 representa la estabilidad terrenal y la completud, el cuadrado del templo, mientras que el 1000 simboliza la trascendencia y la expansión infinita del conocimiento. Ambos números dan una proporción exacta del 1-10. El 10 es un número sagrado y esta proporción es la armonía establecida exactamente entre el plano físico, el ancho, y el camino iniciático, su largo. Esto no termina aquí. El volumen exactamente que puede contener de agua el lago del parque es de 304.000 metros cúbicos. Si hacemos el análisis numerológico, el 3 es el número sagrado de la perfección y el espíritu ternario, mientras que el 4 es el número del cubismo sagrado. Ambos números nos arrojan el 7. El 7 es el número masón por excelencia. De esta manera entendemos que el lago actúa como un mar de bronce, un purificador, integrando el flujo de las emociones dentro de la rigidez geométrica del parque, convirtiendo este espacio en un sendero que invita a ser transitado y cuyas aguas purifican en este caminar a las almas de las personas que lo contemplan. A mi lado se encuentra una de las dos esculturas que forman parte de la isla del lago del Parque General San Martín. En un extremo se encuentra la aurora y en el otro se encuentra el crepúsculo. Ambas son estatuas similares. Hemos hablado del simbolismo que tiene tanto la aurora para el pueblo masón, para los ritos masónicos, el simbolismo del sol que nace, desde donde viene la iluminación, la verdad, la claridad, y en su extremo opuesto se encuentra el crepúsculo, el momento en el cual el sol se esconde. Estas dos energías, estos dos hemisferios, forman parte del todo, de la dualidad cósmica que representa cada una de las obras herméticas y de las señales que dejaron los padres masones aquí en la ciudad de Mendoza. En este caso, la isla entera funciona como el Axis Mundis. Esto viene a significar como un lugar sagrado y específico donde se reúnen un grupo selectos de personas y no todo el mundo puede acceder a este lugar. Sobre la isla del lago. De acuerdo a los registros históricos, la isla central se proyectó y se construyó de manera simultánea a la excavación general del lago artificial en el año 1906. Cuando se iniciaron las colosales obras de excavación para dar vida al espejo de agua, el diseño original de la obra ya contemplaba desde el primer momento un gran espacio capaz de albergar a esta maravillosa isla. Para lograrlo,
los trabajadores del parque excavaron el lecho circundante, dejando la elevación central de tierra y piedra que luego conformaría la isla tal y como la conocemos. Lo que no se hizo al mismo tiempo fue la colocación de sus ornamentos más famosos, las famosas estatuas francesas de hierro fundido, de la aurora y del crepúsculo. Aunque estas dos piezas habían sido fabricadas en Francia e importadas a Mendoza alrededor del año 1900 por la familia del bodeguero Antonio Tomba, su traslado e instalación definitiva en los extremos de la isla del lago se produjo años después de haber finalizado ya el llenado del predio. La isla, desde el punto de vista masón, funciona de la siguiente manera para que podamos entenderla. El puente es un umbral de tránsito por el cual el iniciado debe de cruzar. El puente de esta manera es el elemento activo, el conector entre dos realidades. No es simplemente una vía de paso, sino que representa una mutación del estado. Como vimos anteriormente, el agua representa pasiones, emociones y un mundo cambiante. El puente nos permite elevarnos por encima de esa turbulencia para no ser arrastrado por ellas. En la masonería, cruzar un puente simboliza el dominio de la razón y de la voluntad sobre la naturaleza inferior y de los instintos animales. La costa representa la vida ordinaria, la cotidianeidad, la urbe de la ciudad. El puente marca un límite claro. Al poner un pie en él, el caminante deja atrás la tierra, lo secular, para adentrarse en un espacio de vibración superior. Es el equivalente al pasillo o a la antesala que recorre un aspirante antes de entrar formalmente a un templo masónico. De esta manera, la isla forma y pasa a ser parte de un lugar sagrado, de un centro donde solamente unas personas iniciadas podían acceder. Una vez cruzado el puente, se da paso y se arriba a la isla. En el esoterismo, la isla central en un lago artificial es la máxima representación del axis mundis, el eje del mundo. Es el aislamiento sagrado, la cámara de la reflexión. Aquí la isla es un territorio rodeado por el agua purificadora que la protege de la contaminación externa. Simboliza la necesidad del masón de aislarse del ruido profano para mirar hacia adentro. De esta manera, es el espacio de introspección por excelencia. En la tradición masónica, la logia es considerada un lugar seguro e inaccesible para los no iniciados. Es el último reducto de la verdad. La isla representa físicamente ese concepto. Cualquiera puede llegar a contemplarla desde la orilla, es decir, el público en general, pero para poder llegar a ella e integrarse con ella, hay que realizar un viaje cívico y moral. Este viaje se logra a través de cruzar este puente. Llegamos al final de nuestro viaje, pero apenas comenzamos a vislumbrar la superficie de una verdad oculta durante más de un siglo. Hoy hemos roto el velo de lo cotidiano. Descubrimos que el lago del Parque General San Martín no es una simple obra de ingeniería hidráulica. Sus dimensiones exactas y su capacidad no fueron azarosas, sino que responden a un código silencioso de matemática y numerología sagrada, impreso por las mentes más brillantes de la época.
También entendimos que cada estructura que custodia estas márgenes, desde el Club de Regatas hasta el Museo Moyano, fue proyectada con un propósito mayor: dotar a Mendoza de hitos arquitectónicos perfectamente alineados con los ideales del orden y el progreso que las logias masónicas promovían para toda la región. No eran meros espacios de esparcimiento, eran templos cívicos destinados a estimular la reconexión del ser humano con la pureza de la naturaleza y la disciplina del deporte, elevando de esta manera el espíritu a través del esfuerzo colectivo. Y quizás el secreto más íntimo de todo este diseño resida en su centro. Los padres masones colocaron una isla en medio del lago no solo por estética, sino como el máximo símbolo esotérico, el santuario interior, el espacio de introspección y sabiduría rodeado por las aguas de la transmutación, un recordatorio de que en el centro del caos siempre existirá un oasis de luz y orden esperando a ser descubierto. De esta manera, queridos amigos, el Parque del Oeste ya no cierra sus portones por las noches, pero sus misterios permanecen bajo llave para el ojo profano. Las gárgolas de hierro siguen vigilando y custodiando la entrada. El agua sigue reflejando la geometría del cielo y el compás y la escuadra continúan trazando el destino de Mendoza a plena vista, solo para aquellos que se atreven a mirar. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo encuentro. Suscríbanse al canal y déjennos sus likes. Esto fue Mendoza Oculta.